Por cierto, sí quiero comentarles que probablemente se me salga uno que otro spoiler, porque es una película difícil de hablar sin spoilers. Pero bueno, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Silla del Director. Soy Isra Trades, su host, y el día de hoy les quiero platicar sobre The Flash. Obviamente nos tardamos un poquito en sacar esta reseña, a pesar de que la fuimos a ver prácticamente la semana del estreno, pero queríamos dar tiempo para poder hablar con spoilers y poder, mmm, bueno, sí, que no hubiera tantos spoilers y que me pusieran ahí comentarios de haters. Ya ven que publicamos en nuestras redes sociales justo nuestra reacción antes y después de ver estas grandes películas, y la verdad es que pues déjenos sus comentarios, qué es lo que opinan. Vamos a platicar un poco sobre esta película del universo. Ustedes saben que, híjole, no soy tan fan de lo que está haciendo DC, pero, quién sabe, tal vez mis pensamientos puedan cambiar. Entonces, hablando de The Flash, ¿de qué trata The Flash? Por cierto, sí quiero comentarles que probablemente se me salga uno que otro spoiler, porque es una película difícil de hablar sin spoilers. Pero bueno, entrando en la película, pues bueno, retomamos el camino, la vida de Barry Allen, ya una vez que ha sido aceptado por la Liga de la Justicia, o como le quieran llamar, o sea, por Bruce Wayne, Batman y todos estos seres superiores, ¿no? Todos estos superhumanos, metahumanos, millonarios con problemas emocionales intensos, y ya tiene su comunicación, tiene su traje. Yo creo que fue provisto por Wayne Enterprises, pero bueno, no estamos al 100% seguros al respecto. Entonces él sigue su camino en su trabajo relativamente normal, tratando de resolver crímenes. Que recordar que uno de los grandes motivadores de Flash, bueno, de Barry Allen, para su personaje, todo su desarrollo de personaje, todo eso es el hecho de que su papá está encarcelado por el supuesto asesinato de su madre. Que fíjate que me pareció muy interesante. Bueno, ahorita voy a ver eso, pero el chiste es que la mamá de Barry Allen en esta película es una actriz que no esperaba ver en el DCU, aunque bueno, supongo que cuando vemos el director sí, pudiéramos suponerlo un poco, pero no, no sé, me sorprendió bastante. Entonces, en ese sentido también, pues bueno, está trabajando en estas cosas criminalísticas para, en una parte, tratar de ayudar a su papá, y también como para hacer que el sistema de justicia sea, pues ahora sí que más justo, ¿no? Excelente, Barry Allen, excelente servicio. Pero bueno, está trabajando aquí, pero de todos modos, Batman lo sigue utilizando para que lo ayude cuando sus otras primeras opciones no son realmente una opción, ¿no? Estamos hablando de Superman, Wonder Woman, inclusive Aquaman, ¿no? Entonces, al inicio de la película vemos una escena donde Alfred le habla a Barry para decir, hey, güey, necesitamos que nos ayudes porque está sucediendo X, Y cosa, y pues necesitamos tu ayuda, ¿no? Entonces él se desplaza súper velozmente y empieza, ay, bueno, creo que ya dije spoiler alert, pero bueno, spoiler alert de nuevo. Hay una destrucción en un hospital y prácticamente Barry, Flash, tiene que salvar a todas las personas que están ahí mientras Batman va a atrapar a los verdaderos malos, ¿no? Entre comillas. Entonces vemos en paralelo estas dos escenas donde Batman, interpretado en este caso por Ben Affleck, todos saben que Batfleck es mi Batman favorito, que con esta película se convierte en el actor que más veces ha interpretado a Batman en una película, pero el único en no tener una película en solitario. Muchas gracias, Warner, muchas gracias DC por no darnos una película en solitario de Batfleck, pero bueno, una de mis frases favoritas recientemente parece ser es It is what it is. Entonces, ni modo, es lo que hay. Así que ni modo. Bueno, entonces vemos en paralelo estas dos escenas de acción, una persecución donde Batman, que es increíble, todas las cosas que saca de su moto, todo el equipamiento, obviamente todos los gadgets es algo que siempre ha diferenciado a Batman, ¿no? Pero bueno, mientras hace una persecución por un virus mortal, bla, 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 ya saben, clásico villano que quiere destruir el mundo aunque se quede sin lugar para vivir. Esa es una. Y por otro lado, vemos las escenas de Flash rescatando gente del hospital que está colapsando. Entonces, primera parte aquí, los efectos especiales en general me parece bien, excepto
de las personas que rescata, también sin dar muchos spoilers, de las personas que rescata del hospital Barry, bueno, Flash, pero la secuencia de acción de Batman y todo eso, súper bien. Entonces aquí nos presentan un concepto que me parece muy interesante, ¿no? Porque Barry se convierte en la persona a la que llaman para limpiar todo el desorden de Batman, básicamente, ¿no? O de toda la Liga de la Justicia. Sí, bueno, hasta ahí todo bien. Entonces, Barry descubre, mientras va viajando de regreso a su pueblo, que al estar viajando más rápido que la luz, llega un punto en donde descubre que puede viajar al pasado. O sea, se mete como en una cápsula, una burbuja de Speed Force, creo, y empieza a ver eventos del pasado. Y de esta manera, él se da una idea de lo que puede hacer, ¿no? Pero también nos dan unas pinceladas de lo negativo que pudiera pasar, pero así lo dejamos, ¿no? Entonces, después consulta con Bruce y le dice Bruce de que, güey, no te metas con esas cosas, no sabes cómo funciona el tiempo y el espacio y todo eso, no lo hagas, compa, no lo hagas porque esto se va a poner muy hard. Y bueno, obviamente, y gracias a esto tenemos esta película, Flash decide no hacerle caso a Batman y decide empezar a viajar en el tiempo, ¿no? Primero así, eh, ¿por qué quiere viajar en el tiempo? Yo creo que todos sabemos la respuesta y la respuesta obviamente es, quiere salvar a su madre, quiere evitar que su madre muera y que su padre vaya a la cárcel, obviamente, ¿no? Porque ese día él perdió a toda su familia y prácticamente su vida, ¿no? Porque a partir de ese punto él se ha dedicado a tratar de demostrar que su padre era inocente. Entonces, hay un tema aquí importante porque Wayne Enterprise le pasa un video a Flash para que presente como evidencia que pudiera ser la única opción que tiene para demostrar que su padre es inocente, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, ya es aquí cuando decide viajar al pasado y arreglar las cosas sin intervenir demasiado, ¿no? O eso es lo que él cree. Entonces, a partir de aquí se desarrolla la historia que está basada en Flashpoint, una serie de cómics que se centran en Flash viajando al pasado y haciendo un desmadre, pero parece que Flash no aprende de sus propias historias, ¿no? Entonces viaja al pasado, hace ese pequeño cambio, un pequeño cambio, y luego regresa a lo que él cree que es su presente, pero realmente no, se queda un poquito antes porque hay algo en este espacio temporal, esta burbuja, este cronorreloj, no sé cómo, no me acuerdo cómo le llaman, chronospace, algo así, que es donde está sucediendo todo al mismo tiempo en todas partes y decide, pues ahí es donde él decide en qué partes quedarse, ¿no? Entonces regresa a su presente, pero descubre que no es su presente, sino que es su pasado, justo antes de que tuviera los poderes, pero está su madre, ¿no? Entonces piensa que lo que hizo sí funcionó. Se conoce al Flash de ese entonces, bueno, al Barry de ese entonces, antes de que tenga sus poderes, y empiezan a platicar, bla, 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 y le dice, bueno, te voy a enseñar cómo es que puedes tener tus poderes, etcétera. Le enseña, pero en este proceso, en este inter, y esto es algo que no nos dicen en los trailers, Barry, bueno, nuestro Flash original pierde sus poderes, ¿no? Obviamente, si ves la escena, puedes ver, y si tuvieras un poquito de lógica, puedes ver cómo estaba todo hecho para que él perdiera sus poderes. Pero este es uno de los grandes motivadores de toda la película. Entonces, sucede esto, mientras vemos cómo es que Zod llega en este espacio temporal, que es justo cuando, o sea, que sucede en el universo de Superman, bueno, parece ser que es el mismo universo en la película de Superman, en Hombre de Acero, la uno llega Zod, pero se dan cuenta que no existen los superhombres, superhumanos, no hay ningún superhéroe, excepto por Batman, ¿no? Y es aquí donde inicia la búsqueda de el Batman. Y digo de el Batman porque, bueno, ya lo vimos en cortos, ya sabemos todos que no es Ben Affleck, sino que regresa Michael Keaton a interpretar al Batman de los noventas en este universo donde Ciudad Gótica se ha convertido en la ciudad más segura del universo y ya tiene mucho tiempo que él no es Batman, ¿no? O sea, simplemente se dedica a ser
a dejarse largo el pelo y a estar en su mansión, sufriéndolo, ¿no? Como todos nosotros. Pues bueno, lo convence de cierta manera de que lo ayude, explicándole que, o sea, cuál fue su intención de volver, etcétera. Y ya, ¿no? En este punto se enteran que hay un Superman capturado por los rusos, obviamente, pero van a rescatarlo y se dan cuenta que Superman no es Superman, sino que es Kara, la prima de Superman, que en teoría iban viajando juntos de Krypton al planeta Tierra, pero pues se desvía la nave de Superman, ¿no? Según esto, según nos hacen creer. Entonces, ya aquí convencen a Kara. Obviamente se los estoy resumiendo bastante porque no quiero hacer tanto spoiler, solo contando así a grandes rasgos qué es lo que sucede en la película, que podemos ver en la mayoría de los trailers y que inclusive Andy Muschietti ya ha dicho varios de estos puntos. Entonces, ya, convencen a Kara de que los ayude a pelear, hablan con Zod. Bueno, no hablan con Zod, le enseñan de que Zod está tratando de destruir el planeta Tierra. Fuck. Esperan. Perdón, le comentan que Zod está en la Tierra buscando a Superman, pero que no existe, y luego ella les explica que venían en conjunto, bla, 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 y que pues no, todo parece indicar que no llegó. Entonces van a pelear Supergirl o Kara, los dos Flash y el Batman de Michael Keaton, que para cuando estaban grabando esta película, Michael Keaton ya tenía 71 años, no manches. Bueno, supongo que hicieron algo ahí de CGI para que no se viera tan anciano, creo. Bueno, así, ¿no? Entonces, ya, bla, 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 derrotan a Zod de cierta manera y tratan, híjole, no sé, no te creas, van en la batalla, pelean contra Zod, se dan cuenta que esto está muy turbio y el Flash original decide regresar al tiempo, ¿no? O sea, decide regresar al pasado para evitar hacer lo que hizo para salvar a su mamá y que todo volviera a la normalidad, entre comillas. Y a grandes rasgos, esa es la película, ¿sí? A grandes rasgos. Tenemos otro villano por ahí, pero ahorita, cuando hablemos más de spoilers, les contaré un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos sobre la producción de esta película? Híjole, pues bueno, de la producción no me refiero a todos los dramas, todos los conflictos del por qué se llevó como, no sé, 8 o 7 años hacer esta película, sino de quién está detrás de este proyecto. Como ya les comenté, esta película de Flash está dirigida por Andy Muschietti, a quien todos conocemos por ser el director de It, primera y segunda parte, y de Mama o Mamá, película de terror que lo lanzó al estrellato, ¿no? El guión de esta película es de Christina Hodson, que nos ha traído cosas como Bumblebee, bien, creo, Aves de Presa, de más o menos a Malona, y una película horrible que se llama Mío o de Nadie, algo así. En inglés se llama Unforgettable. No puedo ni recomendarla, no la busquen, no la vayan a ver. Pero la historia original está, bueno, para la película, hay que recordar que primero hacen como una historia, luego ya en base a eso hacen guiones, bla, 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 ¿no? Entonces, la historia está a cargo de John Francis Delay, o Dalai, y de Jonathan Goldstein, que en conjunto han trabajado en películas como Calabozos y Dragones, la más reciente, de Honor de Ladrones o algo así, estuvo bien. Spider-Man, Homecoming, más o menos, y en las dos películas de Quiero matar a mi jefe. Entonces, ya desde que vemos cómo se organiza este equipo, podemos sospechar, sobre todo por la historia base, que va a ser una historia más enfocada en lo que es un poquito de comedia, etcétera. Pero ahorita vamos a ese punto. En los actores, el cast, pues tenemos obviamente a Ezra Miller como Barry Allen o The Flash. Todos sabemos que Ezra Miller es conocido internacionalmente por ser el atormentador de Hawái, también por haber salido en Tenemos que hablar de Kevin, Las ventajas de ser invisible, y quien ha sido Flash en las películas anteriores, ¿no? O sea, la Liga de la Justicia, la versión del cine y la versión de ¿cómo se llama?
de Zack Snyder. También lo hemos visto como Credence en Animales Fantásticos, aunque si no me equivoco, sí, en la última se muere, sorry, spoiler, la última se muere, pero bueno. Entonces, ese es Ezra Miller y se me hace muy raro que haya salido Jason Momoa y no la haya hecho de pedo, ¿no? O que Barry no la haya hecho de pedo. Bueno, también tenemos obviamente a Michael Keaton de regreso como Bruce Wayne o de Batman. Y también, bueno, todos conocemos a Michael Keaton por ser Batman en los noventas, el Batman original del cine, también en la historia de que se llama Hambre de Poder, o sea, es la historia de McDonald's, el restaurante, en primera plana, que híjole, esa película ganó el Oscar y también estuvo muy, muy buena. Y obviamente también Birdman, donde es una historia parodiando su, ¿cómo decirlo? Su historia como Batman dentro del mundo actoral, ¿sí? Entonces, híjole, súper bien. Ah, también salió en Spider-Man de Regreso a Casa. Entonces, si regresan, perdón, si se fijan, perdón, si se fijan, tenemos ahí parte del equipo de Regreso a Casa. Pero bueno, Michael Keaton, todos lo conocemos. Y por último, dentro de este tridente, tenemos a Sasha Calle o Cale o Cal, no sé cómo se le pronuncia su apellido, pero a ella, que ha salido en The Young and the Restless, en la versión nueva, ¿no? Que va del 18 hasta el 2021, no en la de los 70s, 80s. También ha salido en The White Shoes y Socially Awkward. Entonces, este es como que la oportunidad de Sasha Calle de brillar y de ya ponerse en los zapatos de los niños grandes, ¿no? Entonces hay que ver qué tal. Aparte de eso, pues tenemos, como les comentaba, la mamá de Flash es interpretado por Maribel Verdú, inesperado, no lo veía venir, la neta, pero también sale Ron Livingston como el papá. Tenemos a personajes, obviamente, que ya habíamos visto anteriormente, como Jeremy Irons, como Alfred, obviamente Temuera Morrison, que es el papá de Aquaman, tenemos Aquaman, o sea, hace Jason Momoa, Gal Gadot, o sea, una bola muy impresionante de cameos. Pero bueno, ahora sí, ¿qué es lo que opino de Flash personalmente? Antes de eso, déjenme tomo un poquito de agua mineral, ya saben, nuestros patrocinadores no olviden suscribirse a nuestro canal si quieren que nos patrocinen las agüitas minerales. Pero bueno, ¿qué es lo que opino? Hay mucho hate detrás de esta historia y yo creo que una de las razones por las cuales le está yendo relativamente mal, por no decir muy, muy mal en la taquilla, es por todos los escándalos que hay detrás de la producción, ¿no? Obviamente, de todo lo que ha llevado a retrasar esta película durante tanto tiempo como ha venido sucediendo. Desde, les digo, si no me equivoco, desde 2015 estaban anunciando que iba a haber esta película, ¿no? Creo, ahorita confirmamos, pero más o menos desde ese punto. Mm, aparte de eso también, o sea, todo el desmadre, sí, a huevo, sí, todo el desmadre, 2016, híjole, o sea, desde 2016 que se venía prometiendo esta película, desde ese momento ya básicamente sabíamos que Ezra Miller iba a ser The Flash. Y ya para este punto, creo, no, todavía no, para este punto, justo en 2016 salió la primera de Animales Fantásticos, entonces todavía Warner no estaba preparado para todo el escándalo y toda esta bola de hate que se le iba a venir encima, porque hay que recordar que también esto ha afectado a las películas de Animales Fantásticos, ¿no? Hubo algunos comentarios negativos sobre el comportamiento de Ezra Miller en ese entonces y luego se fueron incrementando así muy cabronamente hasta llegar a donde está ahorita, ¿no? O sea, como les comentaba, el aterrador o sí, el aterrador de hawaianos más grande en el mundo. Em, también en Estados Unidos secuestró o li- privó de la libertad a una chava con una hija y luego descubrieron que le estaba dando drogas o no sé qué, que los amenazó con armas, o sea, se puso bien crazy este asunto, ¿no? Pero bueno,
Eso yo creo que no ha ayudado, obviamente. También todo el desorden que ha traído el universo de DC con Warner en los últimos muchos años, desde el 2015, ahora sí, Batman v Superman, o sea, desde ese punto en donde Zack Snyder, después de esta película, bueno, filmando, de hecho, la Liga de la Justicia, eh, que salió en 2017, tuvo que retirarse y luego tuvieron que ir a, a reemplazarlo. Desde este punto, eso obviamente sumó puntos negativos a Warner y DC en el universo cinematográfico, obviamente, porque todos sabemos que en cómics y en películas animadas, mis respetos. Pero bueno, todo este escándalo también se siguió incrementando con Animales Fantásticos, donde ya justo en el secreto de los secretos de Dumbledore, perdón, es cuando está en su máximo apogeo los escándalos de Ezra Miller. Tanto así que para la gira de prensa de, de Flash, prácticamente él nada más asistió a lo que vendría siendo la premier así mundial en Estados Unidos y pues no ha asistido a ninguna otra, ¿no? También yo creo que puede ser porque si está en un tema legal, pues no lo han de dejar salir de Estados Unidos, creo, no estoy seguro. Pero bueno, entonces, todo esto, todo lo que ha pasado con las películas anteriores de DC, donde no tienen una cohesión tal cual, una historia que perseguir como si lo vino haciendo Marvel con 10 años de antelación. eh, yo creo que eso ha influido, ¿no? Pero yo creo que el punto más importante que ha influido a que le valga madres esta película a muchos fans es el hecho de que al estar James Gunn ahora a cargo del universo cinematográfico de DC, pues obviamente él mismo ha salido a decir que desde que él tomó el control de DC, o sea, van a ser un universo nuevo, ¿no? De hecho, ya Henry Cavill ya no va a regresar, Ben Affleck tristemente no va a regresar. Creo que nada más, o sea, sigue esta película y las dos de Aquaman, que pues, prácticamente ya estaban hechas, pero entonces no tiene un juego, o sea, no tiene tanta relevancia lo que está sucediendo aquí con lo que va a venir en un futuro de DC. Entonces, yo creo que eso desanimó a muchos fans en lugar de que se centraran en, por ejemplo, Flashpoint para realmente reiniciar todo este universo. Probablemente yo creo que la mejor opción hubiera sido seguir con los mismos actores, aparte que todos queremos a Henry Cavill. Henry Cavill, si estás viendo esto, déjanos un like, por favor. Pero bueno, regresando, ¿no? Todo eso ha hecho que la película no sea tan comercialmente favorecida por los fans. Ahora, la crítica es otra cosa. Han dicho que es buena. A mí me parece una película muy, muy entretenida. Yo sí recomiendo que la vayan a ver al cine, en la pantalla más grande que encuentren. Obviamente sí hay varios problemas con esta película. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de CGI. Entonces, hay partes que se ven muy, 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 muy CGI, que inclusive ya tuvo que salir Andy Muschietti a decir de que no, no, es que se ve así raro porque lo estamos viendo desde la perspectiva de Flash, ¿no? Y obviamente él al estar tan alterado, tan veloz y tan, pues ve las cosas diferentes al resto de los humanos, que se me hace una explicación bastante pobre, creo yo, ya que debería de reconocer que gran parte del presupuesto destinado a CGI fue en hacer ver a Michael Keaton no de 71 años, así tal cual, porque, híjole, sí se ve, no quiero decir que se ve bastante joven, pero se ve mucho más joven de lo que en realidad tiene. Entonces, bien por el CGI, pero el resto de CGI sí hay cosas muy de dudosa procedencia, ¿no? Bueno, no de dudosa procedencia, sí, de dudosa procedencia y obviamente también de impacto dentro de la historia. Ahora, cosas buenas, tenemos una historia, me parece bastante coherente dentro de todo lo que está sucediendo, los diferentes Batmans, el hecho del regreso de Zod y que el que no esté Superman afecte o pudiera haber afectado al desarrollo de la historia dentro del universo, también es súper importante, ¿no? Entonces, la manera en cómo la manejaron, las escenas de acción peleando contra los kryptonianos, buenísima, sobre todo el güey este grandote, el más gigante de todos. Híjole, ese güey, las peleas que tuvo Batman,
contra ese güey estuvo muy, muy chido. Entonces, las escenas de acción bien, la historia bien, hay alguno que otro agujero de guión por ahí, pero sí es importante em, como que recalcar que la esencia de la película, como les comentaba hace rato, era en un inicio, obviamente al ser el personaje de Barry Allen, un poquito más enfocada a la comedia que realmente a tal vez temas un poquito más dramáticos, ¿no? Como lo pudimos haber visto en otro tipo de películas, como puede ser de Batman, ¿no? La de Pattinson. Entonces, en ese sentido, creo que el tono se manejó bien, la historia decente, llamémoslo así, no así de que, uy, qué buena historia, pero muy decente. Y yo creo que uno de los puntos más fuertes, no sé si realmente en la película o haya sido este golpe de nostalgia, es el hecho de volver a ver a Batman de Michael Keaton utilizando herramientas bien noventeras, ¿no? O sea, a diferencia de Ben Affleck, que ya tenía equipo acá más pro, pues aquí sí vemos cómo esta tecnología pues no ha ido, o sea, la tecnología que veíamos en las películas de Batman de los noventas, pues no ha envejecido tan bien. Y esto se explica dentro de la película, ¿no? O sea, al tener Bruce Wayne bastante tiempo sin ser Batman, pues ya no le ha invertido en tecnología ni nada de eso. Entonces, me parece un buen detalle dentro de la producción de la película ver este tipo de tecnología noventera, por así decirlo, de este Batman, ¿no? De este Batman de Michael Keaton. Las actuaciones, obviamente, súper bien dentro de lo que cabe. Obviamente, se nota cuando Ezra Miller no es Ezra Miller, o sea, cuando le hacen o sea, cuando están estos dos Barrys, uno enfrente del otro, se nota cuál es el verdadero y cuál es el que le pusieron la cara con efectos especiales, sí se nota. Y Sasha Calle o Calle o como se llame, bien, también, ¿no? Pero yo creo que aquí, y creo que es un enfoque que debieron haber considerado en la promoción de toda esta película y era el hecho de centrarse tal vez un poquito más en la promoción, marketing y todo esto, en el Batman de Michael Keaton. Yo creo que de esta manera le quitaban un poco el peso a Ezra Miller y todo el desmadre que ha traído en los últimos años y se le pasaba un poquito al hecho de que todo el mundo también queremos a Michael Keaton, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta película sí le doy 4 Christopher Nolans de 5. Entonces vayan a verla, les digo, en la pantalla más grande que puedan, con el máximo sonido que puedan, para disfrutarla al máximo. Andy Muschietti, bien por ti, esperemos y me gustaría decir que esperemos poder ver alguna secuela de esta película, pero todo parece indicar que no será así. Entonces habrá que esperar los números. La crítica ha dicho que bien, pero los números no han favorecido mucho que digamos a este primer intento de Andy Muschietti dentro del universo de superhéroes. Esperemos que le den otra oportunidad. James Gunn, te estoy hablando a ti. Denle otra oportunidad de dirigir otra película de superhéroes porque creo que lo está haciendo muy bien. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio en La Silla del Director. Hasta luego, amigos.